Buenas tardes a todos, mi nombre es Fernanda Rojas, yo hago parte también del grupo Darsana y la verdad es que me encantaría estar con ustedes compartiendo este seminario allá, pero bueno, ahorita me encuentro en una de las bibliotecas, o quizá la biblioteca más importante de Kierkegaard en el mundo, la Home Kierkegaard Library. Y bueno, menciono esto porque me gustaría no solamente compartir con ustedes algunas de mis opiniones acerca del pensamiento de Kierkegaard y de los textos que hemos elegido para esta y la siguiente sesión, sino porque también me gustaría, aprovechando que estoy en este espacio, compartir con ustedes algunas de las opiniones que tienen otros investigadores y docentes que vienen de muchas partes del mundo y que se reúnen aquí para investigar a Kierkegaard. En este video me gustaría que comenzáramos con una breve contextualización del pensamiento de Kierkegaard y que pudiéramos entender también un poco más del texto que tenemos para la sesión de hoy. Posteriormente, pues ya pasaremos a discutir específicamente el texto. Hola, buenas tardes. Søren Kierkegaard nació el 5 de mayo de 1813 en Copenhague, Dinamarca. Él era el menor de los hijos de Michael Pedersen Kierkegaard. Michael Pedersen, su padre, no había nacido en Copenhague, sino en una pequeña aldea en Jutlandia, y había sido un chico muy pobre. Afortunadamente para él, tenía un tío más adinerado que era mercader en telas, y se convirtió en aprendiz suyo. A base de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, Michael Pedersen al final heredó el negocio de su tío, y después de varios años hizo de este negocio de telas, ¿no?, con el que comerciaba con las Antillas, con la India. Se convirtió en uno de los mercaderes más ricos de Dinamarca. Michael Pedersen también tuvo una familia prolífica. Una vez más, Søren Kierkegaard era el hijo menor. Y decidió darles una educación rigurosa en un sentido religioso. Michael Pedersen era luterano como la mayoría de los daneses en aquella época, pero a su religiosidad le daba una orientación más bien pietista. Entonces la familia Kierkegaard seguían en términos generales una forma muy rigorista en un sentido moral de conducirse. Entonces Kierkegaard, debido a esto, comenzó a desarrollar un carácter un poco neurótico, un poco depresivo. Kierkegaard tenía una personalidad a veces melancólica, lo cual en cierta medida también había heredado de su padre. De hecho, Michael Pedersen, cuando era niño y era muy, muy pobre, hubo un punto en el que llegó a tal grado de desesperación que maldijo a Dios. Ahora bien, puesto que era un hombre tan religioso, sabía que esa maldición no iba a quedar impune. Michael Pedersen pensó que Dios iba a castigarlo a él e iba a castigar a su familia. La manera en que este castigo se iba a manifestar era que una vez que llegaran los hijos, todos sus hijos iban a morir antes que él. De esta manera, Søren Kierkegaard obviamente no podía crecer como un niño común y corriente. La sombra de esta maldición cubrió toda su infancia. Entonces, por un lado, él estaba convencido de que iba a morir joven, pero por otro lado tampoco podía disfrutar plenamente de su infancia, ¿no? Y él todo el tiempo estaba buscando satisfacer de la mejor manera que pudiera a su padre. Y de hecho Michael Pedersen tenía expectativas muy grandes puestas en el pequeño Søren. Michael Pedersen sabía que su hijo era un niño brillante. Entonces él pensaba que Søren podía ser, por ejemplo, un alumno muy destacado en el colegio. Sabía que podía ser sin ningún problema el alumno más brillante del colegio. Pero eso en cierto sentido hubiera sido demasiado fácil. Entonces Michael Pedersen le dijo a Søren que lo que él tenía que lograr
era ser el tercer mejor alumno de su colegio, lo cual requería conocer un poco de psicología. No bastaba solo con ser listo para sus asignaturas, sino que también debía conocer las aptitudes del segundo lugar y las aptitudes del cuarto lugar, para entonces él colocarse en medio. Søren Kierkegaard también era un niño brillante en ese aspecto. Era un niño muy inquisitivo y disfrutaba mucho que su padre le hablara de filosofía, de teología, de otros lugares en el mundo. Era un niño muy curioso. Finalmente, cuando terminó su colegio, Søren ingresó a la Universidad de Copenhague y, cumpliendo con el deseo de su padre, se matriculó en la carrera de teología. Su destino profesional era convertirse en pastor de la iglesia luterana. Ahora bien, mientras tanto, la maldición que caía sobre el padre parecía que seguía en pie, porque tanto su madre, de Søren, como sus hermanos habían comenzado a morir prematuramente. Søren empezó a temer por su propia vida, ¿no? Y la depresión, que ya era sintomática durante su infancia, comenzó a intensificarse también. En ese momento es cuando él decidió hacer su viaje a Gilleleje. Kierkegaard ingresó a la Universidad de Copenhague en 1833. En ese momento, en Copenhague había 4 corrientes principales de pensamiento. La primera es la que él llamaba los racionalistas, ¿no? Y que estaba conformada principalmente por los profesores de teología de la universidad, de los cuales el más importante era Henrik Nicolai Clausen. El racionalismo básicamente consistía en un intento de armonizar los ideales de la Ilustración con la teología luterana, lo cual le daba al luteranismo un aspecto más académico que el que estaba acostumbrado Kierkegaard, ¿no? Finalmente él había crecido en medio de una atmósfera religiosa llena de misticismo, y él al final nunca pudo simpatizar con los racionalistas de la universidad. En segundo término estaban los románticos. Al igual que en el resto de Europa, el romanticismo había sido un movimiento que había surgido como respuesta a veces un poco agresiva en contra de los ideales de la Ilustración. Ahí donde la Ilustración quería someterlo todo al tribunal de la razón, los románticos querían romper este esquema, y su gran ideal era la libertad, y principalmente una libertad artística. De esta manera, los pensadores románticos, que casi siempre eran más literatos que profesores, abogaban por la creación de nuevos cánones, abogaban por una religiosidad cada vez menos ortodoxa, y algunos incluso flirteaban con el ateísmo. Por razones obvias, Kierkegaard, que era un personaje religioso, tampoco simpatizaba mucho con los románticos. En tercer lugar estaba el hegelianismo. Hegel había muerto en 1833 y después de la muerte del gran filósofo se publicaron muchos escritos póstumos de Hegel. Entre ellos, una de las grandes obras que aparecieron fueron sus lecciones sobre filosofía de la religión. Este libro fue muy polémico, y algunos de los estudiosos de Hegel discutieron acerca de cuál era la posición de Hegel frente a la doctrina del cristianismo. Había algunos que decían que el sistema hegeliano no era compatible con el cristianismo, mientras que había otros que decían que Hegel era eminentemente un pensador cristiano y que las verdades del cristianismo eran algo que estaba supuesto en el sistema. Al primer grupo se le llamó hegelianismo de izquierda y al segundo grupo se le llamó hegelianismo de derecha.
En Dinamarca llegó principalmente la segunda corriente del hegelianismo a través de un profesor que era casi de la misma edad que Kierkegaard, Hans Lassen Martensen, quien era profesor de la Universidad de Copenhague. El hegelianismo en esta vertiente de derecha se hizo rápidamente muy popular en los salones de la universidad. Y Kierkegaard, que en un principio se afanó mucho por aprender esta nueva filosofía, también muy rápido se decepcionó, porque desde su perspectiva lo que quería hacer el hegelianismo era una interpretación integral del cristianismo como un elemento más dentro del gran esquema sistemático de Hegel. Kierkegaard siempre dijo, los hegelianos lo que quieren hacer es mediar al cristianismo, es convertirlo en un concepto. Kierkegaard en la historia del pensamiento va a ser conocido, a veces no de manera muy precisa, como un filósofo anti-hegeliano, principalmente por las razones anteriores. La última gran corriente que era predominante en esta época era la corriente representada por el obispo Münster. Jacob Peter Münster era el arzobispo primado de Dinamarca. Era un amigo de la familia, de hecho Münster había bautizado a Kierkegaard y era un amigo cercano del padre de Kierkegaard. Aunque en un sentido puramente académico podría decirse que Münster pertenecía a la escuela de los racionalistas que eran predominantes en la Universidad de Copenhague, lo que realmente lo hacía distintivo era su estilo a la hora de predicar, a la hora de impartir sus sermones en la iglesia. El sello que Münster le imprimía a sus sermones era no solo un contenido particular en cuanto a doctrina o en cuanto a moral, sino el hecho de que él buscaba que su congregación, y más particularmente que los individuos de su congregación, se pudieran relacionar personalmente, íntimamente, con aquello de lo que estaba predicando. Münster, por así decirlo, le predicaba no a una congregación, sino a cada uno de los miembros de esa congregación. Le predicaba a los individuos. Y eso fue algo que a Kierkegaard siempre le gustó. Y de hecho, él, tiempo después, iba a intentar emular ese mismo estilo, por ejemplo, en sus discursos edificantes. Entonces, para resumir un poco, Kierkegaard se oponía a los racionalistas, quizá en parte porque eran el statu quo, la ilustración. Se oponía a los románticos porque le parecía que era una escuela demasiado desordenada y demasiado caótica. Y se oponía al hegelianismo porque le parecía que constituía una amenaza en contra del cristianismo. Ahora, Kierkegaard empezaba a desarrollar su propia visión de lo que debía ser el cristianismo y de la manera en que debía predicarse el cristianismo, y eso era la manera en que predicaba Jacob Peter Münster. Kierkegaard fue un escritor muy prolífico. Para una persona que solamente vivió 42 años, escribió muchos libros. De su obra en total, podemos dividirla en dos partes. Una parte son los libros que publicó durante su vida y que ahí se encuentran los títulos más conocidos como Temor y Temblor, El concepto de la angustia, La enfermedad mortal, etc. Pero la otra mitad, no tan conocida, son sus diarios. Kierkegaard dedicó mucho tiempo de su escritura a elaborar estos diarios, que en términos generales no son necesariamente lo que uno suele entender por un diario íntimo. En estos papeles Kierkegaard escribía, por ejemplo, borradores para sus obras que iba a publicar, aunque también apuntes de clase, citas de autores, de libros que iba leyendo y que podían interesarle para sus libros. Y por último, también había una parte del diario dedicada a la parte más personal de su vida,
lo que sería propiamente un diario personal o un diario íntimo. Aquí lo que nos interesa es esta última parte del diario. En especial el texto que ustedes leyeron para esta sesión, que es un diario de viaje escrito en 1835, elaborado para narrar cuáles fueron sus experiencias durante su viaje a Gilelaye durante este año. Hay que hacer algunas observaciones con respecto a este tipo de textos. Por un lado, si bien se trata de un diario personal, quizá lo más prudente no sea tomárselo al pie de la letra, ¿no? Como si simplemente Kierkegaard estuviera explicando y narrando sus experiencias durante este viaje a Gilelaye. El diario era al mismo tiempo una forma de ejercitar su talento literario. Y también era un depositario de sus ideas, ¿no? En 1835 Kierkegaard era muy joven, apenas empezaba a afinar su músculo literario, entonces el diario le ofrecía un espacio en el cual podía practicar, podía hacer un poco de ensayo y error. Entonces, en fin, este diario de Gilelaye también difuncionaba de esta manera. Entonces, lo que a mí me gustaría decir es que el diario de Gilelaye no es simplemente un diario de viaje, sino un texto en el que uno, si lo lee con cuidado, se pueden descubrir algunas de las ideas primigenias de Kierkegaard. Quizá una de las cosas más interesantes que observamos en este diario temprano eran las influencias literarias de Kierkegaard en este momento. Algo que es evidente es el tono romántico de algunas de las entradas, ¿no? Aparte de un estilo sumamente literario, sumamente poético, se puede sentir la atmósfera melancólica, si se quiere, que Kierkegaard intenta imprimirle a su escritura. Después de todo, el momento en el que él escribe este diario era un momento difícil para Kierkegaard, ¿no? Varios de sus hermanos habían muerto y parece que él mismo no hacía muchos avances en la universidad. Su padre y su hermano mayor estaban un poco preocupados porque pensaban que Kierkegaard estaba deprimido, que estaba un poco trabado en la vida, y a él le habían recomendado que hiciera este viaje como para despejar su cabeza. Eso puede verse en el diario, ¿no? Tiene una atmósfera un poco opresiva, un poco triste. Y en ese sentido podría decirse que Kierkegaard estaba intentando reencontrarse consigo mismo y explicar qué es lo que le estaba ocurriendo en ese momento a través de su diario. El texto que teníamos para hoy, esta presunta carta que Kierkegaard le escribe al hermano de su cuñado, a Lund, está inserto dentro de un pasaje mucho más amplio que es acerca sobre el viaje en general que Kierkegaard realiza a Gilelaye en el verano de 1835. Muchos investigadores han puesto en duda la veracidad de estos pasajes en el sentido en que muchas de las referencias que aparecen aquí, cronológicamente hablando, no tendrían mucho sentido que se hicieran en el verano de 1835. E igualmente, respecto a la carta, se pone en duda cuestiones como si realmente iba referida a Lund, ya que en el texto original en ninguna parte hay mención explícita a Lund, sino que más bien han sido editores los que han agregado el nombre, tratándose de que en efecto el hermano del cuñado de Kierkegaard se encontraba en Brasil. Por otra parte, si bien es evidente el carácter epistolar de este texto, también era
un estilo que estaba muy de moda en la época y que finalmente Kierkegaard podría estar haciendo un proyecto mucho más amplio, quizá una compilación de cartas o una cuestión así, que versara sobre temas filosóficos como claramente haría parte de esta carta a Lund, pero que realmente no estuviera escrita como una carta, ¿no? Que no tuviera la finalidad de ser una carta propiamente. Estas cuestiones son importantes mencionarlas porque finalmente lo poco que se ha llegado en consenso sobre estos textos es que quizás si bien la experiencia fue real, es decir, el viaje fue real y muchas de las cosas que se describen aquí son reales, Kierkegaard probablemente redactó estos textos, algunos de estos pasajes, o por lo menos los mejoró ya de manera posterior al viaje. Dado que finalmente estos textos claramente no son meramente anecdóticos, no simplemente narran la experiencia vivida durante el viaje, sino que se encuentran aquí pilares importantes de la filosofía que Kierkegaard posteriormente va a desarrollar. También aquí es parte muy importante de esto ver cómo Kierkegaard hace uso de diversos recursos literarios que en realidad, si uno va un poco más allá, expresan otras cosas, ¿no? Y es justamente esa la sugerencia que yo les daría para aproximarnos a este texto. Preguntarnos por qué se eligen ciertas palabras, por qué se mencionan ciertas cosas que quizá no hacen parte de un simple relato, sino de una construcción artificial con la que Kierkegaard nos quiere comunicar algo más allá de su simple experiencia del viaje. Una de las partes que me gustaría compartirles a ustedes, que voy a leer brevemente, aunque les voy a poner aquí abajo para que ustedes puedan seguir la lectura, es unos fragmentos que se encuentran páginas antes a la carta, y que creo que, aunque simplemente parecen ser descripciones de lo que Kierkegaard experimentó en su viaje, creo que nos dicen mucho más y creo que nos podrían permitir entender más a fondo lo que Kierkegaard expresa en la carta. Entonces me voy a referir brevemente a los pasajes en las páginas 68 y 69 de la edición que ustedes también tienen allá. Y en estos pasajes Kierkegaard está narrando cómo usualmente de donde se hospedaba en Gilelai se iba caminando hacia la parte costera, por toda la línea costera hacia la parte más norte, y allí llegaba un acantilado desde el cual podía observar todo el mar. Y estando allí él describe lo siguiente: cuando pasaba allí alguna noche tranquila, mientras el mar entonaba su canto con profunda pero tranquila seriedad, cuando mis ojos no encontraban siquiera navegantes sobre la inmensa superficie, sino solo el mar que lindaba con el cielo y el cielo con el mar, cuando además se acallaban las ajetreadas ocupaciones de la vida y los pájaros cantaban sus nocturnos, entonces a menudo se levantaban de sus tumbas mis pocos y queridos muertos. O mejor dicho, me imaginaba que no estaban muertos. Me sentía muy bien en medio de ellos, descansaba en su abrazo y era como estar fuera de mi cuerpo, flotando con ellos en un éter superior, hasta que el ronco grito de una gaviota me recordaba que estaba solo y todo se esfumaba de mi vista y volvía con el corazón melancólico a mezclarme con las multitudes del mundo sin olvidar esos sagrados momentos. Cuando todo, visto en perspectiva, mostraba sus contornos más amplios, más fuertes, y yo no me perdía en el momento, como sucede a menudo, sino que veía la totalidad, entonces me fortalecía para tomar las cosas de otro modo, para reconocer cuántas veces he cometido errores y perdonar así a los demás. Cuando me quedaba allí, sin dejar que la tristeza o el abatimiento hicieran que me vea como un enclítico de esos que a menudo me rodean, o sin dejar que el orgullo me convirtiera en el principio constitutivo de un pequeño círculo, cuando me quedaba allí solo y abandonado y el poder del mar y la lucha de los elementos me recordaban mi nulidad, mientras que el infalible vuelo de los pájaros me recordaba las palabras de Cristo: ni un solo gorrión cae en la tierra sin la voluntad de nuestro Padre Celestial. Entonces sentía al mismo tiempo lo mucho y lo poco que soy. Entonces mantenía esos dos grandes poderes, el orgullo y la humildad, amablemente unidos. Quiero que tengamos presente este relato porque sin duda creo que nos va a ayudar a entender el tema central de la carta, pero quiero que lo mantengamos ahí como una imagen y que pasemos directamente a hablar de la carta. Bueno, Kierkegaard
uno ve cómo divide la carta en dos partes, una que sería la anterior a la experiencia del viaje y la otra posterior a ella. Y en la primera parte él inicia describiendo, o más bien inicia mostrando lo maravillado que se encuentra ante la narración que Lund hizo de su experiencia en Brasil, en especial, más allá del aporte que esto tuvo para sus conocimientos, para su disciplina, los aportes que esto tuvo para su vida y como ciertos factores estéticos, ¿no? La maravilla con que describe los grandiosos paisajes de Brasil. Y aquí, de repente, aunque a esto le dedica muy pocas líneas, hace un cambio en el discurso, ¿no? O sea, menciona cómo estas descripciones, si bien son maravillosas, hacen parte más de un espíritu juvenil. Pero finalmente, cuando esta parte juvenil cae, es decir, cuando esta flor se seca, lo que importa es aquello que dejamos como legado, ¿no? Es aquello que realmente hicimos como encontrando nuestro lugar en la vida, ¿no? Es aquello que hicimos siguiendo nuestro destino. Eso es lo que va a importar. Y ahí pasa a hablar de manera mucho más amplia, mucho más general, de dos tipos de naturalezas. Por un lado está la naturaleza de aquellos que conocen cuál es su destino y lo siguen, y por otro lado está la naturaleza de aquellos que no conociendo cuál es su destino, unos optan por sencillamente seguir la corriente de la vida, seguir que la corriente los arrastre, que los factores externos influyan, mientras que otros aplican la duda fáustica. Esta imagen del problema fáustico va a ser muy importante, no solamente en Kierkegaard, sino en general es una imagen muy importante dentro de la escena académica de Copenhague en el siglo XIX. Y esto porque Heiberg, que había introducido el pensamiento de Hegel, también introdujo a Goethe, la literatura de Goethe, y bueno, dentro de la literatura de Goethe quizá el Fausto fue la pieza que más interés despertó, y que Kierkegaard no se iba a quedar atrás y también pretendía hacer un gran tratado, un gran análisis sobre el Fausto. Se supone, aparentemente por las entradas que también registran en los diarios, que en marzo de 1835 Kierkegaard inicia una recolección de bibliografía acerca de Fausto y que esto va a seguir hasta 1837, cuando Martensen, uno de los grandes enemigos de Kierkegaard, publica su propio tratado sobre el Fausto de Lenau. Lenau, que era un poeta austriaco, había proyectado una imagen del Fausto muy distinta. Recordemos que el Fausto clásico, el primer Fausto, es un Fausto medieval que de alguna manera aparece todavía en el Fausto que Goethe nos presenta, mientras que el Fausto de Lenau es un Fausto más moderno, es un Fausto que, como Martensen describe, se da después de la Reforma Protestante. Un punto esencial en esta diferencia de Faustos es que mientras que el Fausto medieval tiene una conciencia que está determinada por factores externos, el Fausto de Lenau, que es el Fausto que finalmente Martensen va a apreciar, tiene la conciencia, se busca determinar a sí misma, es una conciencia que busca la autonomía de la divinidad, es un Fausto que busca la autonomía de la divinidad, y la divinidad acá también entendido en un sentido mucho más amplio, ¿no? De estas cuestiones externas que puedan determinar la conciencia de un individuo. Y finalmente Martensen se ve identificado con este Fausto porque Martensen estaba atravesando una circunstancia muy particular, y es que siendo creyente se veía seducido por la filosofía hegeliana y al mismo tiempo veía como estas dos, la filosofía y su creencia podían ser contradictorias, y entonces se preguntaba si realmente podría ser posible una autonomía de la conciencia, una independencia de Dios. Ahora, si Kierkegaard se ve frustrado con este tratado que Martensen hace, es porque finalmente Kierkegaard ve muchas similitudes entre su idea del Fausto y el Fausto que Martensen presenta, en especial porque este dilema que el Fausto expresa acerca de si es o no posible la autonomía de la conciencia se expresa realmente en la duda, ¿no? En el problema de la duda, en el dudar, que es lo que Kierkegaard mismo también recoge, ¿no? Para Kierkegaard la imagen que evoca el Fausto es la imagen de la duda.
así como posteriormente lo que Kierkegaard va realmente a desarrollar, ya que con el proyecto del Fausto se ve interrumpido por esta situación con Martensen, pero Kierkegaard lo que va a desarrollar posteriormente va a ser la imagen de la ironía y de la ironía socrática específicamente. Sócrates va a ser, por así decirlo, un poco el desarrollo de la imagen que había empezado a desarrollar con el Fausto. ¿Por qué es importante mencionar esto aquí? Porque bueno, si recapitulamos un poco, el proyecto que Kierkegaard acá está iniciando es esta búsqueda del sentido, esta búsqueda del destino, ¿no? En dónde va a encontrar ese lugar en el mundo, ¿no? Porque el mundo que has entendido como un todo, como un cosmos, ¿no? Lo cual uno podría apreciar de manera diferente en el joven Kierkegaard, ¿no? Estamos hablando de 1835, porque el Kierkegaard mayor, del cual muchos califican como un anti-hegeliano, un antisistemático, no, resultaría raro que estuviera soportando estas ideas, que estuviera sustentando este tipo de ideas. Pero el punto es que aquí sí se ve, ¿no? Que Kierkegaard tiene en la cabeza una imagen de una totalidad, de un cosmos, de un universo, de un sistema de alguna manera, en donde cada individuo tiene su lugar y en donde el objetivo es encontrar ese lugar. Ahora, aquí el problema fáustico es que cuando no se tiene conciencia de cuál es ese lugar, el punto de partida va a ser el propio sujeto, es decir, si nada externo me ayuda a determinar cuál es mi destino, si nada externo me llena lo suficiente, si la sabiduría que me ofrece Mefistófeles y el mundo no me llena lo suficiente, entonces eso lo pongo en duda, ¿no? Y ponerlo en duda acá significa negarlo, ¿no? Es una visión negativa, es una visión que justamente en la ironía se va a retomar, porque la ironía, como Kierkegaard la concibe, es eminentemente negativa. Pero este proceso de duda, de negación, es lo que le permite al individuo mirarse a sí mismo, le permite esta mirada introspectiva en donde la conciencia es lo que sale a relucir. Y finalmente, en la última parte de esta primera parte de la carta, Kierkegaard va a mostrar cómo él mismo lleva a cabo este proceso de duda fáustico, porque él manifiesta, bueno, los intereses, el destino tiene que estar en relación con los intereses o con las habilidades que uno tenga, ¿no? Ese destino que uno va a llevar a cabo es aquel en donde las habilidades sean desarrolladas. Y dice, bueno, voy a investigar cuál es ese destino a partir de mis intereses. Por un lado están mis intereses en la ciencia y por otro lado está mi interés en la teología. Y ambas las empieza a describir de manera justamente sistemática y universal, ¿no? La ciencia como la que permite llegar a muchos rincones, a muchos detalles, cómo funciona el cuerpo, cómo funcionan los astros, cómo funciona, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo está el contraste con la vida del científico, ¿no? Si bien el científico puede lograr grandes cosas, puede lograr que su nombre quede grabado en la literatura, aún así la ciencia exige su vida, la ciencia determina su vida y la ciencia no le permite apreciar el mundo ni una flor. Y esto mismo sucede con la teología, ¿no? Si bien la teología ha desarrollado es un gran coloso, ¿no? Tiene todo un sistema de fondo, ¿no? Finalmente también no determina realmente la vida de un creyente, no determina realmente si aquello que el teólogo sabe lo puede llevar o no a la práctica. Y en ese sentido, sus estudios de teología resultan siendo simplemente el camino para obtener un título que, para el parecer, para su papá es realmente lo importante. Entonces, es aquí donde me gustaría volver a la imagen inicial, ¿no? Lo que les había compartido de esta descripción que Kierkegaard hace al principio de su viaje, y en la cual se ven justamente estas dos partes que creo que perfectamente se reflejan en la carta. Por un lado, la totalidad, la inmensidad del mar, cómo se funde el mar con el cielo, cómo aparecen estos muertos en donde él como que se compenetra con ellos, se confunde, se entremezcla en ellos, pero al mismo tiempo aparece la imagen de esta gaviota que le recuerda su postura como observador, que le recuerda al mismo tiempo su nulidad, ¿no? Están estas dos partes, la totalidad y la nulidad. La totalidad, la idea establecida en sí misma, el mundo como está establecido como un todo,
Y la imagen de la gaviota, que es, bueno, ¿cuál es tu lugar? ¿No? Tu lugar está solamente de observador porque todavía no has encontrado un lugar ahí. Y bueno, lo interesante es ver aquí cómo a partir de este proceso en el cual, parados frente a la totalidad, el individuo, y aquí Kierkegaard mismo, recuerda su postura, su nulidad, es por un lado que refleja tanto este proceso fáustico como el proceso en el cual, sin encontrar un destino, se duda de aquellas cuestiones externas que podrían guiar a un individuo, pero que el individuo decide dudar de ellas para entonces tomar conciencia de sí mismo. Y aquí lo importante también va a ser cómo esta conciencia de sí mismo va a permitir un paso más adelante, que es lo que justamente se trata en la segunda parte de esta carta. Pasemos entonces a ella. Esta segunda parte, que quizás el pasaje que más kierkegaardianos conocen en el mundo y que casi se saben de memoria, es muy importante porque para muchos representa justamente la imagen o más bien es el pilar del existencialismo, ¿no? de la subjetividad kierkegaardiana sumamente conocida. Este pasaje en el cual, Kierkegaard se da cuenta que lo importante no es saber qué debe conocer, sino saber qué debe hacer. Y entonces aquí hay un salto del plano epistemológico al plano ético. Pero además, aquí se percata que ese destino, ¿no? Que lo que había sido interpretado como esta totalidad, no puede ser una totalidad ajena al individuo, sino que tiene que ser esa idea, no deja de ser una idea objetiva, pero tiene que ser la idea por la cual el individuo viva y muera, ¿no? Entonces aquí creo que es importante entender algo, porque si bien Kierkegaard aquí ya nos habla de una verdad que sea verdad para mí, es decir, una verdad subjetiva, la idea de una totalidad, la idea de una verdad objetiva no desaparece. Y eso es importante porque no se trata entonces de una subjetividad que uno pueda entender como relativismo. Es decir, como si hay una verdad subjetiva, es una verdad arbitraria o relativa que el individuo crea. Porque, por ejemplo, el ironista romántico llega a este punto, ¿no? Llega su ironía, su poder negativo avanza tanto que de repente se concede a sí mismo un poder superior capaz de crear cualquier cosa, capaz de crear o inventar verdades. El Fausto que llega al extremo es el mismo Fausto de Lenau, que duda tanto que termina finalmente suicidándose, no aguanta este proceso de duda que finalmente termina acabando con la existencia. O sea, hay una duda y una ironía que permite antes el comenzar propiamente de una existencia, porque es el que permite la introspección, es el que permite el despertar de la conciencia. Pero al mismo tiempo, si esta duda y esta ironía es desmedida, termina acabando con la existencia misma, termina acabando con la vida misma. Lo que Kierkegaard propone acá entonces es un punto intermedio, es un poder negativo capaz de hacer dudar al individuo de los principios externos, de los factores externos, de los factores determinantes, pero que están ahí indiferentes a mí, ¿no? Como esta ciencia, como esta teología, que este gran coloso que finalmente no tiene que ver nada con el actuar mismo, y por eso está este cambio de mirada. Lo importante no es lo que debo conocer, sino lo que debo hacer. Sin embargo, permanece el factor del deber, ¿no? Y aquí mismo él dice, no es que niegue que hay un imperativo de conocimiento, ¿no? Solo que si no está apropiado, no sirve para nada, ¿no? Y yo creo que aquí, no sé, Carlos Barbosa me podrá corregir si estoy interpretando mal su exposición sobre Nishitani, pero creo que justamente aquí es posible trazar puentes entre un pensador y otro. Por un lado, tanto en el sentido existencial, ¿no? De hay una verdad universal, una realidad universal, pero esta solamente se comprende a partir de la perspectiva del individuo, del existente. Y Kierkegaard nos está diciendo esto. Hay una verdad objetiva, hay un destino, es decir, tenemos un lugar en el mundo, es ese mismo lugar que recuerda la voz infalible de las aves, ¿no? Cuando Cristo dice, no, bueno, acá se parafrasea un poco, ¿no? Este pasaje de ni una sola hoja de un árbol se mueve si no es la voluntad, lo cual aquí representa todo está en un cosmos, todo está perfectamente
todo tiene un perfecto lugar, ¿no? Y todo está contemplado dentro de ese conocimiento divino, dentro de ese mundo que Dios ha hecho, ¿no? Pero al mismo tiempo está también el asunto del nihilismo, de la nulidad, como aquí Kierkegaard lo expresa, y que en efecto algunos investigadores contemporáneos han interpretado la ironía socrática o ironía kierkegaardiana como un nihilismo, y quizá acá también podría tener un poco de relación con este concepto de vacuidad en Nishitani. Porque finalmente este punto de nihilismo, esta nihilidad, es el punto de partida para que haya algo más, ¿no? Es ese vientre vacío, como Carlos mencionaba, en que se necesita que sea vacío para que haya vida ahí. Y es justamente el punto más interesante que creo que nos puede ayudar, nos aporta este texto de Kierkegaard, ¿no? Como hay un proceso de duda, un proceso de negación que nos lleva a un punto de nulidad, pero es en ese punto en donde el individuo empieza a ser consciente de sí mismo, y es a partir de sí mismo donde luego se reconcilia con la verdad, se reconcilia con la realidad, no permanece aislado, no crea su propio mundo como el ironista romántico, sino que llega a la verdad, solo que esa verdad es apropiada, y en ese sentido es que es una verdad para mí, en ese sentido es que es una verdad existencialista o una verdad subjetiva, pero no puede confundirse con una verdad relativa o arbitraria. Creo que entonces este es el punto más importante de todo el texto, y que creo que puede aportar porque propone una ruta en donde el individuo busca el sentido de su vida, y cómo este sentido, aunque es comprendido en términos universales, en términos objetivos, al mismo tiempo es un destino, es un sentido que solamente se puede encontrar a partir de la perspectiva existencial. Creo que entonces es todo. Si tienen algunas preguntas, si hay algo más en lo que yo pueda colaborar, me gustaría, no sé, que me hicieran llegar las preguntas de alguna manera, y en el otro video yo podría responderles. También quisiera que fuera importante que se contrastara la visión del joven Kierkegaard, en donde la visión pasa de lo estético, ¿no? De esta visión de contemplación juvenil que narra al principio de la carta, y cómo termina la carta en un asunto más bien ético, en un plano práctico, ¿no? Lo que yo tengo que hacer, esa verdad solamente se hace vida en mí, solo se hace verdad en mí. Pero todavía aquí no está propiamente el Kierkegaard religioso, aunque haya nociones de divinidad, aunque haya nociones de un mundo como una totalidad que uno pueda pensarlo como un mundo creado. En realidad todavía no se ve una visión religiosa propiamente definida, y quizá en la siguiente sesión, cuando leamos Temor y Temblor, eso ya vaya viéndose un poco de manera más clara. Entonces les agradezco que me hayan escuchado, y en el siguiente video seguiremos abordando el pensamiento de Kierkegaard, y contaremos con la colaboración de dos investigadores más para abordar el siguiente texto. Que estén muy bien.